¿Por qué Arnulfo Briceño murió en la miseria? La injusticia con el maestro. Un hombre compuso el himno de todo un departamento sin haber pisado jamás esa tierra. Cuando murió, sus hijos dijeron que la mayor herencia que les dejó fue su propio nombre. No había nada más. Ese hombre dirigió 600 voces frente al Papa Juan Pablo II en Bogotá. Escribió más de 300 canciones. Recorrió Europa, América Latina y el Caribe, llevando la música de Colombia al mundo. Se graduó como abogado para luchar por los derechos de los músicos que el sistema explotaba. Y aún así, cuando el pequeño avión que lo llevaba a otra presentación en otro pueblo remoto se estrelló contra una sierra del Arauca, lo que había en los cajones de ese hombre inmenso no correspondía ni de lejos a lo que había creado. Su nombre es Arnulfo Briceño, y hoy vas a entender exactamente cómo el sistema que se lucró con él nunca pagó la cuenta. Pero antes de entender lo que le pasó, necesitas conocer quién era. Y la historia empieza en una noche de 1938, sin luz, sin partera y sin ninguna garantía de que ese niño sobreviviría. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. 26 de junio de 1938. Villa Sucre, norte de Santander, interior de Colombia. La partera no llegó a tiempo. Isolina Contreras dio a luz sola en la oscuridad sin ayuda. La vecina había salido a buscarla y volvió demasiado tarde, con lámparas de aceite que ella misma fabricaba artesanalmente para iluminar un nacimiento que ya había ocurrido sin ella. El niño estaba vivo, y esa escena aparentemente pequeña acompañaría a Arnulfo Briceño por el resto de su vida, porque su madre la repetiría incontables veces, para él ya adulto, ya famoso, ya premiado, en gira por otros países. Ella decía así: «Hijo, la luz que te faltó al nacer, Dios te la dio en la vida, la luz de la inteligencia». Pedro José Briceño, el padre, era ebanista. 12 hijos. Casa humilde. Arnulfo era el tercero. La familia no tenía sobras, tenía dignidad, tenía raíces, y tenía una madre que compraba cancioneros de 1 centavo y les enseñaba las canciones a los hijos antes de mandarlos a las emisoras locales. Fue Isolina la primera maestra de música de Arnulfo. Fue ella quien sembró en el hijo la certeza de que la voz era un instrumento tan real como cualquier otro. Arnulfo creció observando el mundo desde abajo, y fue desde abajo que tomó su primera decisión musical. Veía en las calles de Villa Sucre a un hombre tocar guitarra a cambio de monedas. Se detenía, se quedaba mirando y entendía, sin que nadie tuviera que explicárselo, que era exactamente eso lo que quería hacer en la vida. La guitarra no fue comprada, fue ganada, en un concurso musical organizado por una emisora local, donde el niño se inscribió y venció. Así funcionaba Arnulfo Briceño. El mundo no ofrecía, él iba a buscar. A los 12 años, con la guitarra en las manos y los bolsillos vacíos, estaba a punto de conocer al hombre que sería su primer socio, su primera escuela en el mundo real de la música, y su primera prueba brutal de que el talento solo no es suficiente en un mundo que no fue hecho para proteger a los artistas pobres. 1951. Arnulfo tiene 12 años y conoce a Alfredo Gutiérrez, el niño prodigio del acordeón, aquel que décadas después se convertiría en una de las más grandes leyendas del vallenato colombiano. La conexión fue inmediata. 2 niños pobres, 2 talentos absurdos, 2 instrumentos que combinaban, juntos con 4 músicos más: Ernesto Hernández, Víctor Gutiérrez, Adonai Díaz y Gustavo Amaya, forman el grupo que sería la escuela de Arnulfo en todo lo que la vida real de músico significa. Los pequeños vallenatos. El nombre era pequeño. Lo que vivieron, no. El grupo recorre Colombia entera. Va a Venezuela, a Ecuador, a Perú. En Caracas tocan donde pueden para quien quiera escuchar. Cobran 10 centavos de bolívar para tocar las mismas 3 canciones repetidamente. La misma canción de nuevo
para el siguiente que llegue. Es la escuela del camino en su forma más cruda, sin contrato, sin protección legal, sin nada más que el talento y la disposición de resistir. En Bogotá, llegan a alternarse con el grupo Bovea y sus vallenatos en una emisora llamada Nueva Granada. En Caracas, se presentan en el programa de televisión de Reni Ottolina, uno de los más grandes presentadores de Venezuela en esa época. El mundo se está abriendo, y entonces llega el golpe. El papá de Alfredo Gutiérrez se gana una lotería. De repente la familia tiene recursos, y el grupo se deshace. Gutiérrez abandona la música porque ya no la necesita para sobrevivir. El rico deja lo que el pobre todavía tiene que cargar. Arnulfo vuelve a Cúcuta, sin grupo, sin dinero, sin perspectiva inmediata. Vende periódicos en las calles para sobrevivir mientras termina el bachillerato. La primera lección ya estaba aprendida. En el mundo de la música el talento no te protege cuando el dinero entra por la puerta equivocada y te abandona por la misma puerta. Pero Arnulfo no paró, recomenzó, como siempre haría a lo largo de su vida. Formó un nuevo conjunto. Fueron a Bucaramanga, después a Bogotá, después a Caracas, después a Ecuador, donde grabaron un sencillo bajo el sello Onyx en Guayaquil. En el lado A, una composición del propio Arnulfo, El desengaño. Un niño de 14 años escribiendo canciones que ya iban al vinilo. El mundo se abría, y Arnulfo Briceño estaba apenas en el comienzo de lo que sería una de las carreras más impresionantes y más injusticiadas de la música colombiana. Lo que pasó en los años siguientes, nadie lo esperaba. Compuso el himno de una tierra que nunca había visto, y esa canción, que lo haría inmortal, sería también la prueba más concreta de todo lo que estaba mal. 1967, Festival de la Canción Colombiana en Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el corazón de los llanos orientales colombianos. Arnulfo Briceño sube al escenario con una canción llamada Ay mi llanura. Lo que el público no sabe, y lo que el propio Arnulfo no ocultaba, pues lo contaba con orgullo y con una sonrisa específica que sus hijos reconocerían por el resto de sus vidas, es que él jamás había pisado los llanos orientales. Nunca había visto esas praderas inmensas confundiéndose con el azul del cielo. Nunca había despertado con la bruma del amanecer sobre el Orinoco. Nunca había escuchado el canto del gabán de cerca, ni sentido el viento seco de la sabana golpearle el rostro. Compuso Ay mi llanura, a partir de lo que escuchó de otros, de lo que imaginó con precisión, de lo que sintió de una identidad que no era geográficamente suya, pero que habitaba su alma de compositor con una profundidad que los propios llaneros rara vez conseguían expresar con palabras. El resultado fue una canción que sonó más verdadera que muchas composiciones hechas por quienes habían nacido allí. El jurado del festival lo reconoció. Arnulfo Briceño ganó el primer lugar. Centauro de Oro. La canción explotó, sonó en emisoras de toda Colombia. Cruzó la frontera con Venezuela y se apoderó de los dos llanos, el colombiano y el venezolano, como si siempre hubiera pertenecido a ambos. En 1979, mediante el decreto 382 del 27 de junio, el gobierno colombiano convirtió Ay mi llanura en el himno oficial del departamento del Meta, cantada por más de 1 millón de personas que, en su inmensa mayoría, nunca supieron que su autor jamás había visto ese paisaje antes de escribirla. Y la historia tiene una segunda ironía que los hijos de Arnulfo vivieron en carne propia, incontables veces. Al otro lado de la frontera, en Venezuela, el público juraba con convicción absoluta, que Ay mi llanura era de Reinaldo Armas, el gran intérprete venezolano de la música llanera. No era malicia, que era el efecto de una canción que sonaba tan llanera, tan de la tierra, que el público simplemente asumía que no podía haber venido de un colombiano del norte de Santander. Los hijos de Arnulfo tenían que entrar en confrontación verbal con desconocidos para demostrar que el compositor era su padre. Catalina, su hija, recuerda ver a su papá explicando con paciencia y un humor tranquilo que sí, era él, que no era de Reinaldo Armas, que sí, existía el decreto firmado, una canción que le pertenecía a todos.
excepto en términos económicos reales, al propio hombre que la creó. El himno de todo un departamento sonaba en emisoras, en televisiones, en festividades de medio continente, y las regalías llegaban en cuentagotas, cuando llegaban. El sistema de distribución de derechos de autor en Colombia era, en ese momento, un laberinto construido para beneficiar a quienes tenían poder dentro de las disqueras y las emisoras, no a los compositores. Arnulfo lo sabía, y sabía también que necesitaba hacer algo más que componer. Necesitaba entender las reglas. Necesitaba quizás cambiar las reglas. Si estás aquí hasta este momento, ya entendiste que esta historia va mucho más allá de una canción. Dale like ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y sigue viendo, porque lo que viene a continuación es la parte de la historia que el sistema nunca quiso que supieras. Para entender el verdadero tamaño de esta injusticia, necesitas saber lo que Arnulfo Briceño hizo después, porque no aceptó. Fue a estudiar las leyes que debían protegerlo, y lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Para pagar la carrera de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá, Arnulfo Briceño trabajó como taxista. Deja que esa frase repose. El hombre que tenía el himno de un departamento colombiano en su portafolio, una canción que sonaba en emisoras de 2 países, manejaba taxi de noche para pagar matrículas universitarias de día. No había romanticismo en eso. Había una realidad desnuda y cruda. La música que él creaba no era pagada de forma proporcional al alcance que tenía. Piensa en un número simple. Una emisora en Villavicencio ponía «Ay mi llanura» 3 veces al día, 7 días a la semana, semanas, meses, años. El locutor que anunciaba el nombre de la canción recibía su sueldo fijo cada mes. Arnulfo Briceño, el hombre que la creó, recibía una fracción calculada de forma opaca por una estructura que no tenía ningún interés en ser auditada. Así funcionaba el sistema, y Arnulfo sabía exactamente por qué. En 1973 se graduó como abogado de la Universidad Libre. Su tesis de grado no fue sobre contratos comerciales, no fue sobre derecho penal, no fue sobre ninguno de los caminos cómodos que un estudiante podría escoger. Fue una bomba de precisión. Los derechos del artista en Colombia. En el documento, Arnulfo expuso con rigor jurídico cómo la industria musical colombiana robaba sistemáticamente a los artistas que alimentaban sus ganancias. Contratos que transferían la propiedad intelectual a las disqueras por valores irrisorios, para siempre, sin posibilidad de revisión, sin vuelta atrás. Regalías que no se pagaban porque no había fiscalización eficiente. Y las disqueras y emisoras lo sabían y lo usaban. Compositores cuyas canciones sonaban en medio país sin recibir un peso proporcional. El sistema funcionaba así. El artista crea, la industria distribuye, y la mayor parte del lucro se queda con quien tiene el contrato y el poder, no con quien tiene el talento. Briceño lo sabía no solo como abogado, lo sabía como víctima. A partir de 1973, se convirtió en defensor activo de los músicos colombianos, luchando por los derechos de colegas que no tenían formación jurídica ni el valor para enfrentarse de frente a un sistema muy bien establecido. Pero luchar contra un sistema desde adentro no garantiza escapar de él. Y había un frente todavía más poderoso y más peligroso que la industria fonográfica. Había el propio Estado. ¿Sabes lo que el gobierno colombiano le hizo a una de las composiciones de Arnulfo Briceño? La vetó, la prohibió, la silenció. Y la razón dice mucho más sobre el poder que sobre la música. 1972. Presidencia de Misael Pastrana Borrero. Una composición de Arnulfo Briceño llamada Flor María es vetada por la Presidencia de la República de Colombia. No censurada por contener palabras soeces, no retirada por razones técnicas, no suspendida por proceso judicial, vetada, prohibida de sonar en las emisoras colombianas por orden directa del gobierno. La canción narraba la historia de una mujer joven que ante un intento de violación por parte de un oficial militar, prefirió correr hacia el desfiladero y arrojarse a la cañada antes que ser ultrajada. Era una canción sobre dignidad femenina, sobre violencia de Estado,
sobre el abuso de poder de quien debería proteger. Era exactamente el tipo de verdad que incomoda a quien gobierna. Y Pastrana Borrero mandó silenciarla. Arnulfo Briceño ya era reconocido, en ese momento, como uno de los pioneros de la canción protesta en Colombia. Canciones como ¿Qué le pasará a mi abuelo? Y ¿A quién engañas, abuelo? Ya marcaban su trayectoria como compositor dispuesto a decir lo que otros no decían. Pero Flor María fue demasiado lejos para el gobierno de la época. El veto fue la prueba de que Arnulfo no era solo un incómodo para la industria musical, era un incómodo para el poder político. Y eso tiene un precio específico. No es persecución abierta, porque eso generaría mártires. Es algo más eficiente y más cruel. El silencio económico. El sistema usa tu arte y no te paga, usa tu talento y no te reconoce, pone tu canción y no firma debajo. Y cuando levantas la voz, como Arnulfo la levantó en la tesis, como la levantó en las batallas por sus colegas, el sistema simplemente espera, porque sabe que un artista pobre no tiene el aliento infinito para pelear contra quien tiene tiempo y dinero de sobra. Lo que esos años no consiguieron hacer, sin embargo, fue contener lo que Arnulfo Briceño llevaba adentro. Y lo que produciría en los años siguientes fue de una grandeza que este canal tiene la obligación de contar. Porque es exactamente esa grandeza la que hace que la injusticia sea imposible de ignorar. 2 de julio de 1986, Bogotá. El Papa Juan Pablo II está de visita en Colombia, una de las visitas papales más esperadas de la historia del país, un evento que movilizó a cientos de miles de personas en las calles de la capital. En el escenario dispuesto para la ocasión, frente al Sumo Pontífice, casi 600 voces se organizan para conformar la Gran Coral Pontificia Juan Pablo II. La Orquesta Sinfónica de Bogotá ocupa su lugar. El silencio que antecede a la música es el tipo de silencio que solo existe en momentos que las personas saben, antes incluso de escuchar la primera nota, que recordarán por el resto de sus vidas. Y en el centro de todo aquello, de pie, batuta en mano, de frente a 600 voces y al líder de más de 1.000 millones de católicos en el mundo, está Arnulfo Briceño Contreras, hijo de un ebanista de norte de Santander, ex vendedor de periódicos en las calles de Cúcuta, ex taxista nocturno de Bogotá, que manejaba de madrugada para pagar la matrícula universitaria de día. Había pasado un año entero componiendo y ensayando la misa para coros en sol mayor, una obra que exigía no solo el dominio de la composición coral, sino la capacidad de dirigir cientos de voces en sincronía con una orquesta sinfónica completa. La obra fue ejecutada. El Papa escuchó. Las autoridades de la Iglesia calificaron la composición como algo extraordinario, una obra que honraba la visita con una profundidad musical que pocos compositores en el continente habrían podido entregar a ese nivel. El niño que nació en la oscuridad, en una casa sin partera, había llegado al punto más alto que un compositor colombiano podía alcanzar en esa década, y nota lo que eso significa. No era el himno de un departamento, no era un festival regional, era una misa encargada para el Papa, compuesta en un año, ensayada con 600 voces, ejecutada ante el mundo, por un hombre que, 8 años antes, se había graduado como abogado manejando taxi para pagar la carrera. Eso no es una trayectoria cualquiera, es obstinación, es talento que no le pidió permiso a ninguna de las circunstancias que intentaron contenerlo. Y aún así, aún con todo eso, cuando murió, sus hijos dijeron que la mayor herencia que dejó fue su propio nombre. No había nada más material que dejar. Si llegaste hasta aquí, entiendes el peso de ese contraste. Comparte este video ahora. Mándalo a quien ama la música colombiana, a quien nunca ha oído hablar de Arnulfo Briceño. Dale like y sigue viendo. Lo que viene a continuación es el momento más pesado de toda esta historia. 1989. Arnulfo Briceño estaba en lo que debería haber sido el apogeo de todo. Había sido jurado en el reconocido festival Mono Núñez en Ginebra, Valle, uno de los festivales de música colombiana más respetados del país. Tenía compromisos agendados en varias ciudades,
En casa, en un estudio sencillo que había armado para grabar sus propias composiciones, había cintas con canciones inéditas, su voz acompañada por un cuatro, músicas que nadie más que él había escuchado todavía. Más de 300 canciones registradas y otras esperando forma. El 11 de junio de 1989, Arnulfo Briceño abordó el avión Aerotaca HK-2486 con otras 5 personas, rumbo a la ciudad de Tame, en el Arauca. Iba a cantar en las conmemoraciones de los 170 años de la campaña libertadora, la misma campaña que cruzó los llanos, que él había inmortalizado en Ay mi llanura más de 2 décadas atrás. Era un vuelo pequeño, para una ciudad pequeña, por un caché. Era el tipo de compromiso que un artista del calibre de Arnulfo Briceño no debería haber necesitado cumplir en esas condiciones, pero lo cumplía, porque así funcionaba la vida real de un músico colombiano, sin importar cuántos premios hubiera ganado o cuántas voces hubiera dirigido frente al Papa. El avión se estrelló contra una sierra a 25 kilómetros de Tame. Los 6 ocupantes murieron. Arnulfo Briceño Contreras tenía 50 años. Le faltaban 15 días para cumplir 51. Dejó 9 hijos. Dejó canciones inéditas en una cinta en un estudio casero. Dejó una batalla por los derechos de los artistas que no había sido ganada. Y dejó, en palabras de su hijo Emanuel, dichas décadas después sin amargura, pero con una claridad que no admite interpretación alternativa. Mi papá nos decía que la mayor herencia que nos dejaría era su propio nombre, que ese nombre nos abriría puertas en cualquier lugar. No había nada más. Ahora existe un detalle en esta historia que la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar. Arnulfo Briceño sabía exactamente lo que el sistema les hacía a los artistas. Lo estudió, lo escribió, lo combatió durante años, y aún así no escapó. Eso no es ironía del destino, eso tiene una explicación. La historia de Arnulfo Briceño no es un accidente biográfico, no es el resultado de una mala gestión financiera, de decisiones equivocadas, de una vida irresponsable. Es el patrón, es el resultado previsible de un sistema que fue construido a lo largo de décadas para funcionar exactamente así, y que funciona mejor cuando el artista es lo suficientemente talentoso para ser lucrativo, pero lo suficientemente pobre para no tener poder de negociación. En Colombia, como en gran parte de América Latina, la industria musical del siglo XX fue levantada sobre contratos que transferían la propiedad intelectual de los artistas a las disqueras y editoriales por valores que no correspondían ni de cerca al potencial comercial de las obras. Contratos firmados por músicos sin representación jurídica, sin poder de negociación, sin dinero para pagar un arriendo mientras esperaban que saliera la grabación. Las emisoras ponían, el público escuchaba, las disqueras vendían, los empresarios se lucraban, los compositores recibían una fracción opaca de lo que la ley preveía, calculada por estructuras que no tenían interés en ser transparentes y que sabían que el artista no tendría recursos para demandarlas. Arnulfo lo sabía todo. Estudió todo eso. Escribió una tesis sobre todo eso. Luchó durante años para cambiar todo eso. Pero un hombre, por genial que sea, por valiente que sea, por abogado que sea, no cambia un sistema solo. El sistema es más grande. El sistema tiene más tiempo. El sistema tiene más paciencia de la que cualquier artista pobre puede sostener en toda una vida. La canción que es el himno de un departamento de más de 1 millón de personas le dio gloria, no riqueza proporcional. El hombre que dirigió 600 voces frente al Papa pagó su carrera manejando taxi de madrugada. El artista que recorrió Europa, América Latina y el Caribe representando a Colombia murió en un vuelo pequeño, rumbo a un pueblo remoto, por un caché, a los 50 años, contra una sierra del Arauca. La injusticia con el maestro no fue un episodio aislado, no fue mala suerte, no fue destino, fue una estructura entera funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar, lucrándose con el talento de los pobres sin devolver el equivalente de lo que tomó. Y lo más perturbador no es que eso le haya pasado a Arnulfo Briceño en 1989.
Lo más perturbador es darse cuenta de que la estructura que lo devoró no fue desmantelada después de que murió. Cambió de herramientas, cambió de plataforma, mantuvo la lógica. 35 años después de la muerte de Arnulfo Briceño, Juanes y Fonseca grabaron tributos a sus canciones en el álbum Canta Llano, producido por el propio Emanuel Briceño, que siguió los pasos de su padre en la música y se convirtió en uno de los grandes productores de Colombia, coproductor del álbum Vida Cotidiana de Juanes, ganador del Grammy. Emanuel pasó más de 5 años construyendo ese tributo, con canciones inéditas que su padre había dejado grabadas en un estudio casero, con voz y un cuatro para nadie más que él mismo. El álbum es hermoso, el reconocimiento es real, pero existe una pregunta que ese gesto hermoso no responde, y que debemos tener la honestidad de hacernos. ¿Por qué el reconocimiento pleno de Arnulfo Briceño llegó después de su muerte, y no mientras él todavía podía vivirlo? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero tiene una respuesta honesta, porque el sistema que usa a los artistas no tiene interés en celebrarlos mientras todavía pueden exigir lo que es suyo. El maestro se fue, pero la memoria honesta es la menor de las reparaciones posibles. Y empieza aquí, por no dejar que ese nombre vuelva a ser olvidado. Si este video te hizo sentir algo, rabia, admiración, indignación, respeto, compártelo ahora. Mándalo a quien ama la música colombiana. Mándalo a quien nunca ha oído hablar de Arnulfo Briceño, porque el mejor homenaje que podemos hacerle a el maestro no es solo recordarlo, es asegurarnos de que el mundo sepa que existió, lo que creó, lo que sufrió y lo que merecía. Suscríbete al canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo, donde otra historia que el sistema prefirió enterrar va a ser contada. Hasta entonces.